Saludo fraternal, caluroso y revolucionario a la juventud del departamento del Cauca. Es muy grato para mí poder participar en tan importante evento de la juventud caucana, congregada en el movimiento político revolucionario Juventud Rebelde. Veo con gran satisfacción que a lo largo de estos meses de constitución de la Juventud Rebelde como movimiento político en Colombia, las tareas de construcción y de fortalecimiento político del movimiento se vienen cumpliendo de manera permanente. Eso demuestra no solamente lo necesario de la propuesta, lo justo de las reivindicaciones económicas, políticas y sociales que la juventud rebelde levanta en la lucha popular del país, sino el interés de quienes están al frente de esta organización y de quienes militan en ella. Para esta intervención que me ha sido solicitada por los organizadores y la cual hago con todo el gusto y agradecido de que me permitan participar, quiero decir que uno de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta para el análisis del tema que se me ha pedido, como es el del papel de la juventud en el proceso revolucionario colombiano, es precisamente que avancemos en la discusión que nos lleve a definir de manera acertada qué es la juventud. La juventud es un sector de la sociedad colombiana, pero podríamos decir que no es exactamente un sector social, puesto que el ser joven es no solamente un tránsito por la vida de las personas entre la infancia y la madurez, sino que además la juventud se encuentra diseminada en los diferentes sectores sociales, obreros, indígenas, campesinos, mujeres, poblaciones LGBTI, afrodescendientes, cultores, artistas, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos, medios alternativos de comunicación, en fin, en todos los sectores sociales que existen y que hacen vida en cualquier sociedad. Pero también es necesario tener en cuenta que la juventud
como sector de la sociedad también pertenece a diferentes clases sociales. La juventud, por lo tanto, no es solamente la juventud de los sectores trabajadores o de los sectores populares. Existe, en minoría, claro está, porque su clase es minoría, un sector juvenil en las capas medias de la sociedad y también en las clases altas. Son aspectos importantes de tener en cuenta a la hora de hablar del tema y del trabajo y de la intervención de la juventud en la lucha política de cualquier país y por supuesto del nuestro. Generacionalmente se dice que entre los 14 y los 28 años, por influencia del entorno familiar, del territorio, del sistema de educación, de los medios de comunicación y obviamente del entorno socioeconómico en el cual se viva, es en este rango de edad donde se construyen lo que podríamos decir los aspectos centrales de la personalidad del individuo. En este tránsito entre los 14 y los 28 años, la influencia externa de la sociedad moldea en nosotros muchas de nuestras definiciones de carácter, de nuestras posiciones políticas y de la comprensión o lectura que tenemos de la realidad. Y es importante entonces tener esto en cuenta para saber que como producto de la sociedad que somos, de esa manera seguramente lo que recogemos durante ese tiempo es lo que de manera general expresaremos ya en la adultez, que nos sirve obviamente para seguir fortaleciendo nuestras ideas y nuestro comportamiento en la madurez. Colombia, como Latinoamérica, tiene un alto porcentaje de población joven. Se estima que la población joven de América Latina está alrededor de un 35% del total de la población. Y ese porcentaje, con variaciones muy pequeñas, se da en casi todos los países de la región. Ese porcentaje, que corresponde a un tercio de la población de nuestro país y en todos los países de América Latina, padece por razones del modo de producción del capital y del modelo de desarrollo neoliberal de los últimos 25 años,
problemas que, aunque afectan al conjunto de la población, se sienten de manera más aguda, podríamos decir, en el conjunto de la población joven de estos países del continente. En materia laboral, por ejemplo, los jóvenes que tienen hoy entre 20 y 25 años, que tienen poco tiempo, 5, 6 o 7 años, de haber ingresado al mercado laboral, como dicen los capitalistas, o como decimos los marxistas, al ejército de reserva del capitalismo, que son las personas que buscan un empleo, les ha tocado, por desgracia digo yo, abordar este tipo de responsabilidades, como son las de enfrentar la búsqueda de un empleo que les permita un salario con el cual construir no solo su entorno familiar propio, sino desarrollarse como individuos en el campo laboral o profesional. Una situación más difícil que la que quizás enfrentaron la generación inmediatamente anterior, y me refiero de manera específica a la aplicación acelerada del modelo de desarrollo neoliberal. 1990, gobierno de César Gaviria, trajo consigo la aplicación a profundidad de un modelo que desde la Ley 50 en adelante, pasando por la Ley 100 que modificó todo el tema de salud y seguridad social, arrebató a los trabajadores los derechos que se habían conquistado desde hacía muchísimos años en grandes luchas del movimiento sindical de los años 40, 50, 60 y 70. Por lo tanto, la juventud que se enfrenta a la necesidad de ofrecer su fuerza laboral, su fuerza de trabajo, cualificada o no, encuentra un entorno bastante hostil. Pero también esta juventud le toca enfrentar cambios producto del modelo neoliberal en materia de educación. Las conquistas del movimiento estudiantil, que fueron muy importantes en la década del 70, se fueron perdiendo a lo largo de los 80 y, por supuesto, con mayor agresividad de parte del gobierno en la década del 90, como imposición del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la aplicación de este modelo.
Igual, temas de salud, igual para la juventud, otros temas de gran importancia como los medioambientales fueron apareciendo en esta década de la mano de las compañías transnacionales que modificaron nuestra ley ambiental para acomodarla a sus intereses de saqueo. Pero también los años 90 y la primera década del 2000 han sido difíciles para la juventud, puesto que en estos 20 años, que corresponden a 1990 y 2000, fueron años de intensificación de la guerra, de la criminalización de la protesta social, de la persecución, que llevaron a miles de jóvenes a abrazar otras opciones de la lucha popular, pero que no solamente abrazaron la lucha popular, sino que también la falta de oportunidades de empleo y estudio generaron el ambiente propicio para que muchos jóvenes, engañados por la doctrina militar y por la política de la ultraderecha, se incorporaran al aparato de guerra contrainsurgente del Estado colombiano, que es el paramilitarismo. En esos 20 años, miles y miles de jóvenes perdieron la vida, no solamente en la confrontación directa, sino en otras formas violentas del Estado que realizó para acallar y para neutralizar las formas de protesta del pueblo colombiano, en las cuales la participación de la juventud siempre ha sido muy alta. Por eso, este sector de la población ha padecido como pocos todas las manifestaciones problemáticas de lo que es la crisis estructural de nuestro sistema económico y político. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta, y es que aunque algunos sociólogos manifiestan que la rebeldía es algo inherente a la juventud, la verdad es que sería una equivocación para nosotros pensar que realmente eso es así. La rebeldía no es un elemento natural
de una etapa de la vida de una persona, muchísimo menos. La rebeldía es algo congénito que se pueda transmitir de padres a hijos, de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos o entre hermanos. La rebeldía hay que despertarla. La rebeldía hay que alimentarla. La rebeldía hay que construirla. Nadie nace rebelde, ni predestinado a serlo. Es el entorno social y sobre todo la intervención de quienes de alguna manera han tomado la iniciativa en la lucha política por transformar el sistema, por alcanzar los cambios económicos y políticos, los que debemos despertar, alimentar y ayudar a mantener la construcción de una conciencia política rebelde en la juventud colombiana. Eso nos pone ante tareas muy importantes, como las de identificar los escenarios o los elementos organizativos que sirvan a ese propósito. Tendremos entonces como una de nuestras tareas definir alrededor de qué y para qué pretendemos nosotros organizar y formar política e ideológicamente a la juventud. Los entornos territoriales, por ejemplo, deben ser analizados por nosotros para ver si estos nos ayudan y nos sirven para generar formas organizativas que encaucen hacia los objetivos revolucionarios la rebeldía que podamos y que debemos despertar en la juventud. Y obviamente hay muchas formas organizativas, no solamente de carácter territorial o alrededor de problemas sociales sectoriales concretos. Otros aspectos, como la cultura, podrían servirnos, entre otros, para trabajar alrededor de la construcción de una conciencia política revolucionaria de la juventud. Y obviamente, cuando hayamos encontrado esas respuestas, cuando hayamos identificado esos escenarios
territoriales, organizativos o de situaciones problemáticas sectoriales, debemos conocer la historia de lo que ha sido la participación de la juventud en el proceso revolucionario colombiano. Nada parte de cero. Todo existe por una causa. Y todo proceso político y social tiene una historia. No aparece ni se inventa el día que nosotros decidimos constituir una forma organizativa determinada. La juventud rebelde, aunque muy joven en su existencia como juventud rebelde, lo que ha hecho es recoger, nutrirse de la participación de la juventud en todo lo que ha sido nuestro proceso revolucionario. Recordemos cómo la juventud participó en nuestra gesta de independencia. El ejército patriota realmente era un ejército muy joven, un ejército de jóvenes, coroneles de 23 años, generales de 28 o 29 años, dirigieron y lograron nuestra independencia. Y posterior a ella, la juventud ha estado presente en toda la historia de la lucha política de Colombia como nación y como república. Las luchas del siglo XIX, las luchas sindicales y campesinas del siglo XX, la construcción del Partido Socialista Revolucionario, la creación del Partido Comunista y de la Juventud Comunista en las 3 primeras décadas del siglo XX. La lucha armada revolucionaria de las guerrillas, Pedro Antonio Marín jefe máximo de las FAREP, ya era comandante a los 23 años. Y las guerrillas revolucionarias de nuestro país y de nuestro continente se nutrieron siempre de gente muy joven. Muchos murieron en la lucha revolucionaria, como Hernando González Acosta. Otros han sobrevivido a una guerra revolucionaria que tiene más de 50 años. Y también la juventud ha participado de la construcción del movimiento sindical, que inicia su vida formal
a finales de la década de 1930. Pero también debemos recordar que la lucha estudiantil se inicia a mediados de la segunda década del siglo XX de forma organizada. Todas esas experiencias en que ha participado la juventud, cualquiera sea la forma de lucha, armada o no armada, abierta o clandestina, legal o ilegal, deben ser conocidas y estudiadas por quienes hoy han asumido la tarea y la bandera de la lucha revolucionaria de la juventud. Hoy, cuando la coyuntura política y gracias al esfuerzo y al sacrificio de tantos revolucionarios, nos da la posibilidad de cerrar, mediante la negociación política, un conflicto social armado tan largo. La tarea de la juventud deben estar igualmente del lado de concretar para bien del país y fundamentalmente de la clase trabajadora lo que se acuerde, como todos deseamos, en la mesa de diálogos de La Habana. Debemos tener en cuenta, compañeras y compañeros, que aunque la lucha ha sido muy difícil y muy larga, más de 50 años de lucha armada, pero también muchísimos más de lucha popular, para que este régimen acepte sentarse a dialogar. Lo más difícil no está en la firma de los acuerdos. Lo más difícil está en la materialización de esos acuerdos. No olvidemos que con la firma del acuerdo de paz no llega la paz. Muchísimo menos se termina la lucha de clases. La burguesía, aún después de la firma de los acuerdos, seguirá intentando mantener sus privilegios. Y es nuestro deber seguir luchando para acabar con esos privilegios, para conquistar una patria justa, una democracia plena y verdadera. Por lo tanto, desde hoy, debimos hacerlo desde antes, y no a partir de la firma de los acuerdos. Debemos intensificar la lucha de clases. Ellos lo han venido haciendo, y nosotros, al parecer, no nos damos por enterado, no nos notificamos de lo que esta burguesía pretende. La forma como presentaron la agenda, la forma como presentan de manera tendenciosa cada uno de los acuerdos a los que se ha llegado en materia agraria, de cultivos de coca,
de participación política, de víctimas y de justicia, demuestran que ellos lo que pretenden es una paz barata, una paz en la cual solamente la insurgencia sea señalada como responsable del conflicto, cuando en realidad aquí el único responsable es el establecimiento. La insurgencia surge precisamente de las desigualdades económicas y de la falta de democracia en un país donde la burguesía convirtió la protesta social y la inconformidad en un delito que debía perseguir y extirpar. Y eso siguen pretendiendo. Todas las campañas mediáticas que hoy se presentan en los grandes medios de comunicación contra la insurgencia armada busca que aunque se firmen unos acuerdos, aunque haya una reinserción de los alzados en armas a la vida constitucional, pretenden, por la vía política, utilizando todos los medios a su alcance, institucionales y parainstitucionales, como son los medios de comunicación, derrotar políticamente a la insurgencia y por ende las posibilidades de los cambios estructurales que el país reclama. Nuestra tarea más urgente, sin ser la única, es precisamente hacer que la sociedad colombiana conozca los acuerdos, los entienda en toda su magnitud y los defienda, porque si logramos eso, tendremos al pueblo colombiano de nuestro lado en la tarea urgente posterior a la firma de los acuerdos, que es su implementación, un desarrollo de los acuerdos que guarde coherencia con los anhelos de paz y de justicia social de los colombianos, sin descuidar las tareas organizativas, sin descuidar las tareas de la formación política, sin olvidar que los revolucionarios no estamos para hacerle oposición a un régimen, que los revolucionarios estamos para derrocar al régimen, para asumir el poder junto al pueblo. Sin olvidar eso, la coyuntura nos exige nuestro mayor esfuerzo en la concreción y el desarrollo de lo que, como todos deseamos, se acuerde en La Habana alrededor de la paz con justicia social, cuyos puntos están consignados en la agenda del fin del conflicto que ha venido siendo desarrollada por las delegaciones de las FAREP y del gobierno colombiano en La Habana. Somos revolucionarios. La lucha por la paz está ligada indisolublemente a la lucha por el poder, porque la paz verdadera para los colombianos solamente llegará cuando podamos conquistar el poder y emprendamos la construcción del socialismo. Saludos, camaradas.